Sí, profe. Sí. Profe, muchas gracias. Cuídense mucho, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver dos tipos de funciones que ayer estábamos viendo las funciones muy particulares, que son las funciones exponenciales y logarítmicas. En primera instancia vamos a ver las exponenciales porque tienen que ver, ahora sí, ahorita van a ver la lógica con las logarítmicas. Estas funciones exponenciales, ¿sí? Dice, con base A se define para todos los números reales x por función de x de cualquier, en este caso, de base A elevado a cualquier número, ¿sale? Entonces aquí nada más hay que cuidar las restricciones donde nos dice que A tiene que ser mayor a 0 y diferente de 1, ¿sale? ¿Por qué tiene que ser diferente? Bueno, mayor a 0 porque, bueno, pues a fin de cuentas no puede ser 0 elevado a una potencia, ¿sí? ¿Y por qué también diferente de 1? Porque a fin de cuentas un 1 elevado a cualquier potencia, pues nos va a dar 1, ¿no? Entonces, para tratar de evitar esas dos valores 0 y 1, entonces vamos a hablar de un exponencial, ¿no? 2 elevado a la x, 3 elevado a la x, 10 elevado a la x, ¿sí? Cualquier base elevada a una potencia. Eso va a ser un exponencial. Eso está relativamente sencillo. Cuando nosotros graficamos un exponencial, vamos a tener, ¿cómo se llama? Este tipo de comportamientos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si tenemos una función exponencial como la tenemos aquí, ¿no? La función de 3 a la x, ¿sí? Si nosotros lo graficamos con respecto a ciertos puntos como menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, tanto negativo, de 3 negativo al 3 positivo, como si fuera una, digamos que un rango, lo vamos a sustituir ese valor como si fuera x, entonces sería 3 elevado a la menos 3, a la menos 2, así sucesivamente, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener como resultado? Bueno, pues unos ciertos valores y los vamos a graficar y vamos a tener ese comportamiento como la línea roja, ¿no? Eso que se forma en la curva aquí en el eje de las X, ¿creen que llega a atravesar el eje de las X y a pasar? ¿O se queda ahí pegadito al eje de las X? Se queda pegado, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se llama cuando se queda pegado ahí al eje de las X? Sin tocarse. Asíntota. Así. Exacto. Exactamente. Muy bien, compañeros. Entonces, nunca va a tocar esa parte. Va a estar muy cerca, pero no va a tocar el eje de las X. ¿Sí? Si agarramos y graficamos la parte como si fuera la inversa de 3, en este caso de la base, como un tercio elevada a la misma potencia, vamos a tener totalmente una curva en sentido contrario, ¿no? Igual viene, en lugar de creciendo, ¿sí? Viene decreciendo igualmente hasta encontrarse casi con el eje de las X. No se tocan, ¿sí? Nada más se van a juntar mucho, sin, obviamente, sin tocarse, ¿vale? Entonces, es importante conocer más o menos el comportamiento que va a tener nuestra gráfica exponencial para que podamos, a fin de cuentas, entenderlo, ¿no? Si por alguna razón en el examen les aparece también una gráfica con este tipo, obviamente no dice esto, pues saben que es una expresión o una representación de una exponencial, ¿sí? Esta misma, ¿sí? Por ejemplo, podemos graficar diferentes bases, ¿sí? No nada más exponentes, sino tener a lo mejor el mismo exponente, pero diferentes bases, y pues nos vamos a percatar que van a pasar por ciertos puntos, van a coincidir, ¿sí? Y dependiendo, pues bueno, la pendiente también de esa curva, vamos a tener la asíntota un poco más antes o después alejados del cero, ¿no? Entonces, aquí lo que nos dice que se puede ver dos clases de funciones exponenciales, cuando la base es menor a 1 y cuando es mayor a 0, ¿no? Entonces vamos a tener este tipo de representaciones y cuando A es mayor a 1, cuando se va incrementando, pues obviamente se incrementa rápidamente. Entonces es lo que vamos a estar observando, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros ahora
tenemos una función exponencial igual a la función de a la x, pero que tiene un dominio en todos los números reales y un rango desde 0 hasta infinito, ¿sí? Si la recta y igual a 0, el eje x es una asíntota horizontal de la función, que es lo que comentábamos, ¿sí? En la parte de las x, ¿sí? Se va a estar juntando y juntando y juntando hasta formar esa asíntota, ¿sí? Que a fin de cuentas ya vimos que es cuando se va acercando al eje de las x, pero no lo tocan, ¿no? Se van acercando mucho sin llegar a cruzarse o entrecruzarse. ¿Sí? Hay transformaciones de funciones exponenciales. Si utilizamos la gráfica de función de 2 a la x, podemos bosquejar las siguientes funciones. Tenemos, por ejemplo, el comportamiento que tendríamos con y igual a 2 a las x, con un comportamiento obviamente creciente. ¿Qué pasa cuando la base la ponemos ahora negativa? Ah, bueno, la función va en lugar de creciendo, va a ir decreciendo. Menos 2 a la x. ¿Sí? Lo único que va a pasar es cuando nosotros sustituyamos esos valores desde 3 a la... desde menos 3 a 3 en x, bueno, vamos a tener estos comportamientos. Si a lo mejor en lugar de tener nuestra base normal o darle nada más un signo de cambio de signo con un signo negativo, ahora lo ponemos, le vamos a sumar a 1 más el comportamiento de la base con elevado a la potencia, vamos a tener, si lo tenemos normal, tenemos este comportamiento azul. Si le sumamos 1, lo único que vamos a hacer es de que en el rango de las y vamos a subir a 1, entonces la asíntota va a ser pegada hacia casi tocando el 1. ¿Sí? Si nosotros le pusiéramos un 2, 3, 4, seguiría siendo lo mismo. Vamos a tener un comportamiento, a lo mejor que fuera 2 más 2 a la x. Si hacemos toda la sustitución de valores, nos va a dar un comportamiento igual, nada más que casi pegado a la 3, casi pegado a la 2, dependiendo del valor que le estemos sumando. Y va a tomar como asíntota el número que le estamos teniendo, ¿no? ¿Qué pasa si ahora, en lugar de sumarle eso a la base, le hacemos, ¿cómo se llama? Una diferencial exponencial, ¿sí? Tenemos igual, ¿no? Y igual a 2 a la x. Tenemos su comportamiento en la línea azul, en la última gráfica del lado derecho. ¿Y qué pasa si tenemos ahora y igual a 2 a la x menos 1? Vemos que la curva se va pegando un poco más a nuestro eje de las x, ¿sí? Si cambiamos la base, lo que se va a separar es como la colita, ¿sí? Toda esta parte, toda esta sección, cuando modificamos un valor antes o después de nuestra base. Cuando modificamos el exponencial, lo que vamos haciendo es que la curva, en este caso, como fue menos 1, se hizo para abajo. Si le pusiéramos más 1, la curva prácticamente iniciaría en el mismo lugar, pero estaría posterior a mi línea azul. Si le aumentamos 2, pues bueno, estaría doblemente arriba. Si le ponemos menos 2, pues estaría doblemente por debajo, igual casi tocando nuestro eje X. Entonces son los diferentes comportamientos que podemos tener o diferentes variantes, nosotros teniendo de nuestra función original, haciendo algunos cambios como agregando o quitando a la base o agregando o quitando al exponencial. ¿Sí? ¿Sí más o menos se entendió, compañeros? Sí. Bueno. Sí, profe. O sea, dependiendo de la base que tengamos, es la función que vamos a tener. Sí, a fin de cuentas, digo, puede ser, en este caso tenemos una misma función, ¿sí? En este caso, ¿no? La función es 2 a la elevado a un exponente x, ¿sale? Aquí el x lo vamos a sustituir por desde menos 3 a lo mejor hasta 3 positivo, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ir sustituyendo los valores y vamos a poder graficar. Tenemos una gráfica normal, ¿no? Como esta. ¿Qué pasa
Ah, bueno, si nosotros hacemos una pequeña modificación o de manera previa a nuestra gráfica principal, que era esta, ¿no? Ah, ¿qué podemos hacer? Si cambiamos a la base, si le agregamos, por ejemplo, 1 a la base 1 más 2 elevado a la x, vamos a ver que si lo que cambiemos antes, vamos a tener un comportamiento diferente en la base. La asíntota, en lugar de estar pegado al eje de las x como un 0, va a ser el valor que le estemos agregando. Si en este caso es 1 más talala, la asíntota va a ser como si el eje x se recorriera ahora la posición al número 1 en y, y ahí va a estar nuestra asíntota. Casi vamos a poder observar que casi toca el 1, pero no llega al valor 1. ¿Sí? No importa el valor que le pongas. Si aumentamos a lo mejor 2 más 2 a la x, vamos a ver que la asíntota, el comportamiento es igual, pero ahora la asíntota se va a dar en el número 2. ¿Sí? Entonces, por eso permanece esto que dice asíntota horizontal. Ahora, por el contrario, ya la función de 2 a la x le vamos a cambiar por ahora el valor al exponencial, ¿no? Al ese exponencial, el valor del exponencial le vamos a restar 1. Vamos a darnos cuenta que ya del lado izquierdo no se afecta, sino se afecta del lado derecho, que es donde termina la curva. Se va abriendo o se va cerrando más esta diferencia con respecto a la curva original. Esa diferencia va aumentando o va disminuyendo en función del valor que agreguemos o quitemos a nuestro exponencial. ¿Sí? Sí, profe. Eso es lo mismo que dice aquí dicho con otras palabras. ¿Vale? Para obtener que la gráfica de función de x 1 más 2 a la x, fx función de 2 a la x se desplaza una unidad hacia arriba, ¿no? Que es lo que veíamos en la primera gráfica. La función de 2 a la x se refleja en el eje x para obtener la gráfica, chalala, de ahora h, bueno, como si fuera otra función de menos 2 a la x, cambiando únicamente el signo, cambiamos el sentido. Si cambiamos únicamente el signo, si le agregamos aquí antes, o si cambiamos el exponencial, bueno, vamos a ver que dice que se desplaza a la derecha en una unidad para obtener la gráfica. Entonces, esto, dicho con otras palabras, es el comportamiento de cada uno de estos. Si tenemos función exponencial natural, cualquier número positivo puede usar base para una función exponencial, pero algunas bases se usan con más frecuencia que otras. El número e se define como el valor al que se aproxima 1 más 1 sobre n elevado a la n. Cuando n se vuelve muy grande. ¿Sí? Cuando el valor es muy grande, se vuelve una constante. ¿Sí? Eso es lo que nos dice como esa parte del exponencial. Tenemos n igual de 1, 5, 10, 1000, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000. Vamos que si lo sustituimos ese valor en nuestra ecuación de 1 más 1 sobre n elevado a la n, vamos a obtener primero que obtenemos cuando es 1, un valor de 2. Cuando es 5, 2.48, 10, 2.59. Pero conforme va aumentando, como dice ahí, cuando n se vuelve más grande, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, con 100 ya se pone 2.7048. Ahora con 1000 es 2.7169 y así sucesivamente, conforme va aumentando, se va volviendo como una constante y ya la variación de los decimales ya nos tenemos que ir a décima, milésima para que haya una variación, teniendo una tendencia de que va a tender a 2.7182, chacala, chacala, chacala. Por lo tanto, es un número racional y pues bueno, no se puede escribir como un número exacto por su n número de decimales. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros utilizamos, bueno, ahora sí que, ¿dónde utilizamos esta parte de exponencial natural? ¿Sí? Cuando la función exponencial natural es una función exponencial e elevado a una potencia, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Siempre y cuando que e sea mayor de 2 y menor de 3, la gráfica de la función exponencial natural entre las gráficas y igual a 2 elevado a la x y y igual a 3 elevado a la x, vamos a tener entre esas, como dice ahí,
E va a ser mayor a 2, pero menor a 3. Aquí tenemos la gráfica de y igual a 2 a la x y y igual a 3 a la x. Nuestra función exponencial y igual a e a la x se encuentra en la línea roja, que es entre el 3 y el 2. Mayor que el 2, menor que el 3. Eso es lo que nos quiere decir el exponencial, ¿no? ¿Sale? Entonces, ahí donde vamos a tener la variación es en el exponente. Si nosotros queremos graficar igual la misma función e igual a la x, si le ponemos, si lo elevamos a su negativo e igual a menos x, lo único que vamos a tener, pues es como su inverso, ¿sí? En lugar de estar creciendo, vamos a tenerla como la línea azul, va a estar decreciendo como la línea roja, ¿sí? Es un reflejo de una y otra. Ese exponencial lo podemos calcular para diferentes puntos, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos graficar una función que tenga algún exponencial, como por ejemplo 3e a la 0.5 de x, bueno, vamos a utilizar nuestros mismos valores de menos 3 a 3 de manera puntual, localizamos o sustituimos el valor y obtenemos nuestro resultado y vamos colocando cada uno de esos puntos, ¿sí? En nuestra gráfica, ¿no? Cuando x es igual a menos 3, pues bueno, es igual a 0.67. Y así sucesivamente, ¿no? Va a ir graficando y vamos viendo su comportamiento. Pero ese comportamiento, a fin de cuentas, por ser un exponencial positivo, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener este comportamiento. Si por alguna razón aquí nuestra gráfica nos saliera otra cosa diferente, o incluso al revés, o para abajo, algo estamos haciendo mal, ¿sí? Tiene que tener esa tendencia, porque la tendencia del exponencial a 1 elevado a una potencia va a ser esta, y si por alguna razón el exponencial es negativo, vamos a tener este comportamiento, y nada más. No hay otra opción. ¿Estamos? Sí. ¿Sí, compañeros? Sí, profe. Perfecto, compañeros. Entonces, ahí en la misma presentación, bueno, aquí la hicieron muy amontonada, pero aquí hay unas referencias también por cualquier cosa, pueden consultar, buscar este libro o cualquier libro o en esta página para poder ver un poquito más de exponenciales. Pero básicamente esa es la idea, ¿no? Saber localizar cuando un exponencial tenemos algún comportamiento de ese tipo, dependiendo de la variación, cómo debe de ser los diferentes comportamientos y con exponencial natural, ¿no? Con estos dos. Entonces, esos son los que tienen que colocar en su formulario. Profe, una pregunta. ¿Sale, vale? Sí, compañero. Esta presentación, ¿cómo a qué hora la sube, perdón? Como que se cortó, no te entendí, compañero. Que esta presentación, ¿a qué horas la piensa subir usted, perdón? No, pues ya está en la presentación, compañero. Ah, Ya ya, está también con la... Ah, ok. Gracias. Sí, esta es el temario de la unidad 3. Prácticamente este examen viene como más teórico, ¿no? Un poquito más teórico, pues, de matemáticas, por parte de matemáticas. Pues más o menos, no tanto, porque viene, ¿cómo se llama? Tanto del exponente, bueno, por ejemplo, de este tipo, pues pueden venir así como les comentaba, que viene la gráfica, deben identificar qué tipo ¿cómo se llama? De trabajo estamos haciendo, ¿no? ¿Qué tipo de gráfica es? ¿Sí? Tenemos las ecuaciones de segundo grado, problemas, o sea, sí viene teoría, pero de todos modos es práctico, ¿sale? Y aquí está, compañero mío, el temario de la unidad 3. Aquí están estos, ¿sale? Por ejemplo, es el tercer link, según yo. Ahí está, función exponencial, compañero.
Profe, ¿Cómo? ¿Qué pasó? los leyes de los logaritmos y los tipos de funciones y sus gráficas ya los subió también. Sí, estaban, eso es de la unidad 2. Ah, con razón, es que no, yo estaba buscando la 3, no me aparecía. Ah, pues ¿qué pasó, compañero? ¿Sale? Cámara, gracias, profe. Está el examen aquí, Mario de la unidad 2, acá está. ¿Sale? Sí, todo lo que viene, lo que vimos, ahora sí que depende. Aquí está su guía, por eso les puse la guía para que vieran qué es lo que estamos ahorita. Por ejemplo, hasta ahorita con esto vamos a terminar la unidad 3, ¿sí? Con lo que ahora exponenciales y logaritmos, terminamos la unidad 3. Y mañana veríamos pues prácticamente esto. Ya ver nada más triángulo rectángulo, identidades trigonométricas, inversa, suma de cuadrados y ángulos dobles, ¿no? Así de sencillo, compañero. ¿Sale? Entonces, ahí está la información, compañero, ¿sale? Para los que preguntaron. Sí, profe, muchas gracias. Ya ves, compañero, ni ven sus presentaciones. Ahora lo que es la función logarítmica, ¿vale? Toda función exponencial, ¿sí? En este caso, función de x, a a la x con a mayor a 0 y diferente de 1, como habíamos visto, es una función 1 a 1 por la prueba de la recta horizontal. Y por lo tanto, tiene una función inversa. La función inversa, en este caso, función a la menos 1 se llama función logarítmica, ¿sí? La inversa de ese exponencial es el logaritmo, ¿sale? Con la misma base y se denota por logaritmo base a, ¿vale? Como lo habíamos visto. Ven que ya vimos más o menos ahí los logaritmos y habíamos visto que tiene una base, ¿vale? Sea a un número positivo diferente de 1, la función logarítmica de base a, denotada por log a, se define como la logaritmo de la base de a de x. La base de, recuerden que la base es el número que tenemos como en, como si fueran ahí en un número más pequeñito, va a ser igual a y. Su inversa es la base, en este caso la base del logaritmo va a pasar como la base del exponente, el x pasa como después de la igualdad y el resultado lo tenemos como el exponencial, ¿sí? Es lo que habíamos visto. Nosotros, por ejemplo, también cuando tenemos por alguna razón una ecuación que tiene un logaritmo, ¿sí? También no podemos, ¿cómo se llama? En lugar de pasar al otro lado, como la suma pasa al otro lado restando, la multiplicación como división, etcétera. Lo que va a pasar en este caso el exponencial, pues es como logaritmo, ¿sí? Entonces es la forma en que podemos, ¿cómo se llama? Pasarlo como del otro lado, o que es su inverso, ¿sí? Cuando se usa la definición de logaritmos para intercambiar de esta forma, ¿sí? A una forma exponencial, es útil observar que en ambas formas la base es la misma y pues lo único que está cambiando, pues ahora sí que es el orden, ¿no? La base, logaritmo de la base es la base del exponente y lo que tenemos después de la igualdad sube como exponente, ¿sale? Ahora sí que eso es lo que tienen como que aprenderse.
Las formas logarítmicas y exponenciales son ecuaciones equivalentes. Si una es cierta, entonces la otra también lo es. Por lo tanto, se puede intercambiar de una forma u otra. Entonces, si tenemos logaritmo base 10 de 100,000 igual a 5, es lo mismo decir que la base pasa, como lo habíamos visto, la base del logaritmo pasa como la base del exponente, 10, el resultado como el exponente, a la 5 igual a 100,000, ¿sí? Logaritmo de base 2 de 8 igual a 3, es lo mismo decir que 2 elevado al exponente 3 igual a 8. Logaritmo de 2 de 1 octavo es igual a menos 3, pasa como 2 exponente a la menos 3 igual a 1 octavo, ¿sale? El signo negativo sigue permaneciendo, no porque por alguna razón sea negativo, no lo vayamos a cambiar. ¿Vale? Logaritmo de base 5 de s igual a r, pues igual 5 elevado a la r igual a s. ¿Vale? Entonces así de sencillo, ¿sale? Aquí tenemos otros ejemplos que nos dicen, ¿no? Logaritmo base 10 de 1000 igual a 3, pues va a ser lo mismo que 10 elevado a la 3 igual a 1000. ¿Vale? Logaritmo base 2 de 32 igual a 5, es lo mismo decir que 2 elevado a la 5 igual a 32. Logaritmo base 10 de 0.1 igual a menos 1, es lo mismo decir que 10 elevado a la menos 1 igual a 0.1. Logaritmo base 16 de 4 igual a 1 medio, es lo mismo decir que 16 elevado a la 1 medio de igual a 4. ¿Vale? Entonces, así de sencillo. ¿Cómo va a ser la representación, en este caso, de una gráfica logarítmica? Va a tener que obviamente la función de x tiene un dominio, ¿sí? Y un rango. Entonces, su función inversa tiene, bueno, en este caso, un dominio A y un rango B. La función inversa va a tenerlo al revés, un dominio B y un rango A. ¿Sale? Entonces, como es una función inversa, vamos a intercambiar el dominio y el rango, ¿no? La parte que va a ir para X, la parte que va a ir para Y. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando tenemos Y igual a la X, cuando A es mayor a 1, vamos a tener una gráfica como la línea azul, con una tendencia positiva y creciente, ¿sí? Cuando tenemos, por alguna razón, ahora la inversa, que es el logaritmo de A, base A de X, pues bueno, lo que vamos a tener es que el comportamiento es exactamente inverso y, ¿cómo se llama? Como si tuviéramos un espejo. ¿Sale? Cuando Y es igual a X, se crea esa como línea vertical, que a fin de cuentas esa línea es como si fuera el espejo, el reflejo del exponencial con respecto a la logarítmica. ¿Sí? ¿Entiende la idea, compañeros?
Sí, profe. Sí. Perfecto, compañeros. Si nosotros graficamos de igual manera nuestra función logarítmica con ¿cómo le llaman? Con nuestros puntos, ¿sí? Sustituyendo, pues bueno, vamos a tener ese comportamiento que estábamos viendo en la parte de acá, ¿no? Donde la función logarítmica vamos a tener este comportamiento como de este tipo. ¿Vale? Entonces vamos a ver que el comportamiento se va a estar repitiendo simplemente ajustándose a esos puntos, y ahora la asíntota va a estar, en lugar de para estar como el eje X, como tenemos en exponencial, ¿sí? Que aquí se iba haciendo infinito con respecto al eje X, ahora en la parte logarítmica, como es la inversa, vamos a tenerlo para la parte Y, ¿sí? Aquí se va a ir pegando y creando una asíntota hasta el eje Y. ¿Vale? Y dependiendo, obviamente, si tenemos diferentes valores o diferentes bases, pues simplemente vamos a ver el mismo comportamiento de las gráficas, pero pues simplemente se va como cambiando la posición, ¿sale? Que no es lo mismo que en este caso teniendo la misma función, pero cambiando la base del logaritmo. Aquí tenemos, por ejemplo, 2, base 3, base 5, base 10. Si en este caso el logaritmo va aumentando, la base del logaritmo se va juntando el eje de las y más pegado aquí con X. Es muy diferente si nosotros por alguna razón cambiamos, en lugar de que cambiemos la base del logaritmo, cambiamos el signo del logaritmo. Si nosotros cambiamos el logaritmo a un logaritmo negativo, menos logaritmo o menos de esa función, lo que vamos a provocar es de que ahora tengamos un comportamiento, en lugar de tenerlo, en este caso como creciendo, vamos a tenerlo decreciente. ¿Por qué? Porque únicamente estamos cambiando las X, ¿no? ¿Bien? Si por alguna razón, en lugar de cambiar no la base del logaritmo, no el signo del logaritmo, sino la parte que está afectando al logaritmo, sino en este caso que en lugar de X, que sea menos X, pues igual vamos a tener un comportamiento inverso, ¿no? Si en lugar de tenerlo este comportamiento con X, ahora si lo ponemos menos X va a ser exactamente igual, pero para el sentido contrario. ¿Vale? Entonces, también así como el exponencial, vamos a tener diferentes comportamientos dependiendo qué es lo que estamos afectando, ¿no? Si la base del logaritmo, si estamos afectando el signo del logaritmo, o en este caso lo que está atacando el logaritmo, que sería X. ¿Vale? Entonces, pues todo depende qué es lo que estemos poniendo, ¿no? Si le agregamos, por el contrario, no afectamos ninguno de esos tres y le agregamos un valor adicional al logaritmo, ¿qué quiere decir? Si le ponemos 1 más logaritmo, 2 más, ¿qué es lo que vamos a tener? El mismo comportamiento, pero en lugar de estar coincidiendo o cortando en el eje de las X a la, ¿cómo se llama? La gráfica del logaritmo va a estar cortando, en lugar de estar cortando en 1, va a estar contando en las, ¿cómo se llama? En las diferentes variables que nosotros le estamos agregando ahora al logaritmo.
Y le estamos agregando un 2, y le estamos agregando un 3, un 4 antes del logaritmo. ¿Sí? A fin de cuentas, la función va a tender a infinito. ¿Estamos, compañeros? Entonces, yo les recomiendo que coloquen como igual en su formulario, las diferentes variantes que podemos tener con el logaritmo. ¿Sale? Únicamente cambiando un factor. ¿Se entiende la idea, compañeros? Ok. Como habíamos comentado, cuando por alguna razón, ¿sí?, no se menciona aquí nada del logaritmo, como si no tuviera base, no quiere decir que no tiene base, ¿sí? Lo que quiere decir es de que el logaritmo es base 10, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir, que es el logaritmo común, que es lo que yo les comentaba, ¿no? Cuando por alguna razón tenemos logaritmo de x, pero no dice nada, lo que esto es igual al logaritmo base 10 de x, porque el logaritmo base 10 es el logaritmo común. ¿Vale? Entonces, de la definición de logaritmo se puede encontrar fácilmente que el logaritmo base 10 es igual a 1, el logaritmo de base 100 es igual a 2, ¿sí? Si vamos sustituyendo valores, ¿cómo se llama?, para ese logaritmo, pues vamos a ver la gráfica que va a tener con ese comportamiento, ¿sí? Entonces, la base 10, recuerden, es logaritmo común. Si les llegan a preguntar cuál es el logaritmo común, pues ahora sí que ya saben cuál es. ¿Sale? Sí, profe. ¿Sale? Entonces, el logaritmo también con base en exponencial, el natural se dice logaritmo natural de x, ¿sí? En este caso, sería lo que vamos a, ¿cómo se llama?, a denotar. No es lo mismo logaritmo base e, el exponencial de x, es lo mismo decir que el logaritmo natural de x, ¿sí? Recuerden que ese exponencial pues ya tenía un valor determinado, ¿vale? Entonces, aquí nos dice que la función logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de x, la función inversa de la exponencial de y igual a e a la x, ¿sí? Entonces, si nosotros graficamos y igual a e a la x, bueno, vamos a tener una tendencia ascendente, ¿sí?, con nuestra asíntota pegado a las x, con ese comportamiento de y igual a x. Y pues simplemente su inversa es y igual al logaritmo natural de x. Vamos a tener el mismo comportamiento, pero de manera inversa. ¿Sí? ¿Sí se entiende la idea, compañeros? Profe. Entonces, así de sencillo es la parte de los logaritmos. ¿Cómo los ven? Está sencillo, ¿no, compañeros? Desenredados, pero sí. ¿Por qué, compañero? Porque en Digo, una aquí parte nada más es como conocimiento. ¿Mande? Porque en una parte así como que medio me hice bolas, pero pues ya checándolo bien, pues ya. No, o sea, aquí, a fin de cuentas, nada más hay que, es como explicando. Aquí nada más explican, no ponen ¿cómo se llama? Cómo debe de ser cada una de las gráficas,
¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, inversas del exponencial, cuando tenemos la base del logaritmo, cómo son sus comportamientos. Entonces, lo único que tienes que anotar, compañero, o hacer como tu formulario, es decir, ok, cuando tenemos un logaritmo, cómo debe ser el comportamiento normal, ¿sí? Este tipo de gráficas. Cuando le cambiamos el signo del logaritmo, pues bueno, tenemos este comportamiento de gráfica. Cuando cambiamos el signo de, en este caso, lo que está afectando el logaritmo, que es esto, bueno, vamos a tener este comportamiento como simplemente como un formulario para que lo tengas a la mano. ¿Sale? Sí, profe. Entonces eso es lo que hay que nada más tomar en cuenta. ¿Vale? ¿Estamos, compañeros? Sí, profe. Igual al final aquí viene pues algunas referencias. Ay, sale, ¿vale? Entonces no está complicado, nada más es ahora sí que hacer yo les recomiendo hacer su formulario y anotar esas gráficas así en pequeño, con colorcito, incluso para que se vea mucho mejor y puedan, ¿cómo le llaman? Identificar rápidamente qué tipo de comportamiento es la gráfica. ¿Vale? Sí, profe, está bien. ¿Estamos, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Ok. No sé si quieran, compañeros, que igual tenemos tiempo. Vayamos a la mañana. Porque, Se escucha, profe. Se trabó, profe. ahora soy yo el que se traba. Aprovechando el tiempo, compañeros. ¿Sale? Vamos a empezar con otro tema. ¿Sale? Que es trigonometría. Que está facilísimo. ¿Sí? La trigonometría es algo de lo más sencillo. Únicamente hay que utilizar raciocinio y, pues bueno, un poco de digamos que las fórmulas que comúnmente hemos escuchado o hemos oído para la utilización de o poder resolver lo que es un triángulo rectángulo. ¿Vale? ¿Cómo identificamos un triángulo rectángulo, compañeros? A ver. Uno de sus lados es más largo que el otro, o más grande, perdón. Uno de los lados es más grande que el otro. Ah, caray. Muy comúnmente una de sus esquinas mide 90 centímetros, 90 grados. Ah, bueno, eso ya es un poco más exacto, ¿no? Sí, que a fin de cuentas dices que uno de sus lados, sí, tiene 90 grados. Eso ya lo podemos definir más, ¿no? ¿Cuánto nos debe dar la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180. 180 grados, exactamente, muy bien. Entonces, en un triángulo rectángulo vamos a poder, parte de lo que nos vamos a ayudar es poder identificar, primero que nada, nuestras, ¿cómo se llama? Profe, creo que no se escucha bien usted. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Como que se va ok. el audio. Pues así es el internet. ¿Vale? Entonces les comentaba. Entonces lo que vamos a necesitar nosotros es tratar de utilizar y pues todas nuestras herramientas que nosotros ahora sí que hemos adquirido, ¿sí? Y pues bueno, lo que nos tenemos que primero que nada es identificar muy bien las partes, ¿vale?
En este caso, lo que es la hipotenusa, ¿cómo vamos a identificar fácilmente? Ese es más largo que el triángulo. Es el que Exactamente, está del opuesto al triángulo. ángulo de 90 grados, ¿no? Porque a fin de cuentas vamos a tener un lado que es el más, ¿cómo se llama? El más largo de todos, ¿sí? Que es la hipotenusa. Vamos a tener un lado que son los catetos, ¿sí? El cateto que está donde tenemos el ángulo de 90 grados al lado, ¿sí? Uno va a ser el opuesto, cateto opuesto, y otro va a ser el cateto adyacente, ¿sí? Tenemos que la suma de los ángulos son 180, entonces esos son los tips que a fin de cuentas vamos a utilizar. Y el que nos dice famosísimo Pitágoras, que sabemos que no se equivoca, ¿verdad? Dice, el teorema de Pitágoras nos dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Qué quiere decir eso? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, de repente lo escucho muy ahogado. Sí, no sé si anda un poco malo mi internet. ¿Vale? Quién sabe qué pase, pero de todos modos, lo que medio se escuche entrecortado, recuerden que ahí tienen la presentación, lo van viendo. ¿Vale? Para que hayan un poco de concordancia. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Este triángulo rectángulo. Tenemos que dice, el ejemplo dice, encuentre el valor de la hipotenusa y los valores de los ángulos faltantes en el siguiente triángulo rectángulo. Vámonos. ¿Cómo lo resolvemos, compañeros? A ver, déjenme un segundo. Me abro mi famosísimo Paint. Okay. Y entonces tenemos que encontrar el valor de la hipotenusa, que es la que no tenemos, y tenemos que saber también los ángulos que también tenemos ahí, de beta y alfa, que no sabemos. También los tenemos que conocer. ¿Sale? Segundo. ¿Sale? Caray, no sé por qué no prende mi tableta. Sale. Entonces, ¿cómo lo resolvemos, compañeros? A ver. ¿Qué tenemos que calcular primero? Si tenemos el valor de un cateto opuesto y un cateto adyacente, tenemos ahí los dos valores. ¿Cómo lo tenemos que resolver? Ok, podemos sacar la hipotenusa porque ya tenemos, esta hipotenusa no la conocemos, ¿sí? Pero tenemos el cateto opuesto y el adyacente y sabemos el teorema de Pitágoras. Les damos valor como letras, ¿no? A y B y C. Ajá, pues podemos ponerle de este lado, por ejemplo, como si fuera el valor de A, como si fuera el valor de B, y ponemos aquí la hipotenusa como C. ¿Cómo se llama? El teorema de Pitágoras nos dice,
en este caso que la hipotenusa, que lo tenemos como C al cuadrado, va a ser la suma de los catetos al cuadrado. A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Lo sustituimos y lo que queremos, como lo que queremos es despejar el valor de la hipotenusa, ese C lo vamos a pasar como ¿qué? Raíz cuadrada, ¿no? El valor de A, que sería 5 metros, más el valor de B, que sería 7 metros, al cuadrado. ¿Cuánto nos quedaría aquí? 5 al cuadrado. 25. Quedaría 25. 25. Más 7 al cuadrado. 49. 49. ¿Vale? Entonces, le sacamos raíz de 25 más 49, ¿cuánto es? 74. 74. Entonces, ¿cómo nos quedaría C igual a cuánto? 8.60. ¿60 qué? Metros. Metros, exacto. No, metros cuadrados no. ¿Por qué? Porque recuerden que la raíz con respecto al cuadrado se elimina y nos queda metro a la 1. ¿Vale? Ándale, pónganse abusados, compañeros. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces ahí pónganse abusados. Pónganse abusados ahí con esa parte. ¿Sale? Ok, ya tenemos el valor de mi hipotenusa. ¿Vale? ¿Cómo obtenemos el cálculo de los ángulos? Con la ley de cosenos. Puede ser la ley de cosenos, tangentes, senos. Digo, a fin de cuentas, cualquiera de esos los podemos resolver. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Resolver, por ejemplo, que la tangente de un ángulo, por ejemplo, va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Sí? ¿Cuál sería mi cateto opuesto y cuál sería mi cateto adyacente? El cateto opuesto Sería es cateto 7. opuesto. En este caso sería que A sobre B, este como cateto opuesto, este como cateto adyacente. Ahí. Es al revés, ¿no? ¿Sí? No sé, ustedes. Sí, es al revés, sería 7 entre 5. ¿Seguros? Sí, profe. ¿Por qué el opuesto No, profe, es 7? No, profe, está bien. Que yo sepa, está bien, profe. Bueno, les estoy comentando a sus compañeras, ¿por qué creen que el opuesto sería el 7? ¿O B? Porque tienen que estar opuesta a la hipotenusa, ¿no? No. ¿Cómo No, identificamos? profe, sí, nuestro cateto está bien opuesto? así. Es dependiendo del ángulo que utilices, ¿no? Es dependiendo del ángulo de referencia que estamos viendo. ¿Sí? En este caso, así estamos bien, como viendo el cateto opuesto. ¿Sí? Como el lado que tiene más pequeño. ¿Sí? Que está más abierto, del lado que está más abierto y del lado que está más cerrado. Respecto a 90 sería nuestro cateto adyacente. ¿Vale? Ok, entonces ya sabemos cómo pasamos este tangente para dejar en este caso tangente del ángulo, ¿no? ¿Sí? Si estamos tomando en cuenta este ángulo, por eso decimos opuesto. ¿Cuál es el opuesto de este ángulo de alfa? 5. ¿Cuál es el adyacente? El adyacente es el que está al lado. Sería el 7. ¿Sale? Si nosotros tomáramos en cuenta tangente ¿de qué? De beta, igual es cateto opuesto entre cateto adyacente. Digo, eso no cambia.
Pero ¿cuál sería nuestro cateto opuesto? ¿Cuál es el opuesto El al que está 7. enfrente? El 7, siete. ahora sería B. ¿Sí? ¿Cuál es el adyacente? El que tenemos al lado. En este caso sería A. ¿Vale? Si tomáramos en cuenta o quisiéramos sacar el cálculo para determinar el ángulo tangente de este ángulo beta, tendríamos que sacarlo con esta manera. Si lo quisiéramos de alfa, sería de esta manera. ¿Sí, compañera? Por eso, ahora sí que por eso estamos viendo A entre B. Tangente de alfa. ¿Sale? ¿Sí? Sí, profe. Digo, nada más para que quede bien claro y no nos confundamos. ¿Vale? ¿Sí? Ok, entonces tenemos que, bueno, podemos utilizar cualquiera de los dos. Vamos a utilizar Vamos a utilizar la primera. ¿Vale? Entonces, como queremos saber el ángulo alfa, vamos a despejar la tangente como tangente a la menos 1, ¿sí? O la inverso. Sustituimos A entre B. 5 metros entre 7 metros. ¿Cuánto nos da? 5 entre 7. 0.71. 0.71, ¿no? Metro entre metro se elimina, queda solito. Ahora sí, tangente a la menos 1 de eso. 35.53. Exacto. ¿Qué? Grados. Grados, exacto. 31.53, chalala, chalala. Grados. Entonces ya estamos encontrando el ángulo, que es, bueno, uno de los ángulos faltantes que teníamos, que era en este caso alfa. Y ahora para beta, ¿cómo lo calculamos? Pues lo que dijimos, ¿no? Entonces, el ángulo beta... ¿Mande? ¿Qué pasó? Pues es que como son triángulos rectángulos, pues ya tiene un ángulo de 90, entonces le podría sumar el 35.53 y pues lo que salga le tiene que dar un total de 180. Exacto. A fin de cuentas, bueno. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, alfa, el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo de 90 grados, que ya teníamos, va a ser igual a 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a despejar beta, ¿sí? Entonces tenemos beta, que es el que no tenemos, va a ser igual a 180, el 90 pasa restando y el alfa pasa restando. Ya tenemos el valor de alfa, 180 menos 90 menos 35.53 grados. Entonces beta nos queda con un valor de 54.47. 47, ¿no? 46 y cacho, ¿no? Punto. Ahí está. Entonces, ese sería el resultado de nuestro valor en beta. Así de sencillo, compañeros. Profe, perdón, me desconecté. Bueno, me medio desconecté, no sé qué pasó, y no vi de dónde sacó la tangente menos 1. Bueno, no sé, profe. Lo que nosotros sabemos, ya una de las, digamos que fórmulas que tenemos para poder identificar nuestro triángulo rectángulo, o más bien solucionar, es el teorema de Pitágoras, ¿no? Que sabemos que el cuadrado de la hipotenusa más es igual a la suma del cateto opuesto y cateto adyacente al cuadrado de los catetos. Otra forma es de que, bueno, también tenemos, hay unas ciertas ecuaciones que alguna vez ahí vimos en trigonometría, ¿sí? Que eran las razones trigonométricas. Esas razones trigonométricas nos van a ayudar a resolver triángulos rectángulos con ángulos. Y una de ellas nos dice que
el tangente de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre adyacente. Entonces, como nosotros estamos seleccionando en específicamente alfa, primero vamos a seleccionar alfa. ¿Cuál sería su cateto opuesto? En este caso, este es el cateto opuesto, porque es el que tenemos enfrente. El cateto opuesto, recuerden que es el cateto que está frente al ángulo. En este caso, 5M, que sería el valor de A. Por eso pusimos A. Entre el cateto adyacente es el ángulo, el lado que tenemos al lado del ángulo que queremos resolver. En este caso, sería 7M o B. Entonces, es por eso que escogimos tangente de alfa igual a entre B, cateto opuesto entre cateto adyacente. Si por alguna razón queremos, en lugar de encontrar alfa, encontrar beta, es exactamente lo mismo. Ok, seleccionamos beta y decimos, tangente de beta va a ser igual a cateto opuesto entre adyacente. ¿Cuál es el opuesto de ese ángulo? El que está enfrente. ¿Cuál es el de enfrente? 7 o B, ¿no? Que sería el valor de B. ¿Y cuál es el adyacente? El que tenemos al lado, que en este caso sería 5 o A. Entonces sería tangente de B sería B entre A opuesto entre adyacente. ¿Sí? ¿Sí, compañero? Sí, profe. De hecho, eso sí lo tenía claro. O sea, quise ok. sacar el resultado de donde sacaron 0.71 y no lo pude hacer en la calculadora. Y Porque como no... simplemente es 5 entre 7. Ah, ok. Así. Bueno, es que aquí le tachamos, pero aquí dice 5 metros entre 7 metros. Aquí lo que hicimos fue tachar los Sí, metros es porque cierto. se cancelan. Ya vi, profe. 5 Es que entre 7. me hizo ruido ver ahí la tangente y yo puse tangente. No sé qué estaba haciendo. O sea, es que como que se me fue tantito y ya no supe de dónde había salido. Digo, es que a fin de cuentas aquí lo podemos sacar directo. Yo lo que hice fue, bueno, ir haciendo el procedimiento para que resolviendo primero lo del paréntesis, luego tangente de eso, para que obtenemos el resultado. Porque si nos vamos de esto directo a esto, pues no van a saber ni de dónde salió. Sí, claro, profe. ¿Sí se quedó? ¿Sí, más o menos? Ok. Entonces, así de sencillo es nuestro triángulo rectángulo. ¿Vale? Ahora vamos a ver resolver estos. A ver si... Vamos a... Sale, vamos a resolver el primero. ¿Sí? Tenemos... vamos a ponerlo acá. Sale, tenemos ese resultado que en este caso tenemos un ángulo, pero tenemos un lado y tenemos dos lados, la hipotenusa y un lado que no conocemos y uno de los ángulos que no conocemos. ¿Cómo lo resolvemos? Por una tangente, ¿no? Primero, ¿Cómo? El B podría ser con una Nada más, tangente y nada puede más ser... restamos, profe, porque ya conocemos el ángulo de 26.6 y el otro es de 90. Sumamos esos y restamos a 180 para obtener beta. Ok, entonces va a ser, como vimos aquí hace rato, ¿no? Que la suma de los tres ángulos, alfa, beta y, bueno, gamma, pon tú, en ese caso el de 90 va a ser 180. Entonces ya sabemos que B es igual a 180 menos 90, menos el ángulo que conocemos. ¿Sí? Entonces podríamos decir directo, por ejemplo, beta va a ser igual a 180. ¿Qué fue el número? Espérame. 180, ¿sí? Menos 90, que aquí, bueno, no se dice, pero se sobreentiende que tenemos 90, menos este ángulo, ¿no? 26.6 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Beta igual, entonces, ¿cuánto nos daría?
63.4. grados, ¿sale? Ok, ya tenemos el valor de beta, 63.4. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué podemos utilizar? Con seno de A sobre el lado A por coseno del lado, ¿no? Del que necesitamos encontrar. El seno del A por el lado del A. Pues a fin de cuentas, ¿para qué nos metemos aquí en algo que no hemos visto, que no nos acordamos? Si tenemos aquí, ocupemos la misma. ¿Sí? La ley de coseno, ¿no? Puesto entre adyacentes. Si tenemos aquí ya un ángulo definido, 26.6, ¿sale? Si decimos que tangente de 26.6 grados es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿estamos de acuerdo? El cateto opuesto, ¿qué sería? El lado B, que no conocemos, pero el adyacente sí lo conocemos, sería 6 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos este valor, lo podemos resolver, este lo tenemos, nada más tenemos una incógnita. Despejamos B, ¿sí o no? ¿Cómo quedaría? ¿O igual a qué? Tangente por cateto adyacente. Tangente de 26.6, todo ese valor, sí que es el que tenemos aquí. Este está dividiendo, ¿lo pasamos a qué? A multiplicar. Por 6m. ¿Cuánto nos quedaría? Tangente de 26.6, ¿cuánto es? .50 o 0.5. Sí, dice tangente de 26.6. .5. ¿Cuánto dice? 0.5. Ok, ya es directo por 6, ¿cuánto nos da? 3.0. 3. 3 cerraditos. Sí, .00 y ya 4, 5, 7. Ay, bueno, ya lo ponemos así, redondeado. Entonces ya podemos obtener que el valor de B es igual a 3 metros. Ahora, ¿qué faltaría? La hipotenusa. La hipotenusa, entonces ya sabemos que la hipotenusa, en ¿No este serían caso C. centímetros, prof? ¿Cómo? ¿No serían centímetros o de dónde sacó los metros? Ah, perdón, sí, centímetros. Aquí está. Ahí está, porque son centímetros, perdón. Muy bien, compañera. Son 3 centímetros. ¿Vale? Entonces, ok, perdón. Ahora la hipotenusa, el valor de C va a ser igual a raíz cuadrada del cateto opuesto más adyacente al cuadrado. Entonces, en este caso, de 6 centímetros al cuadrado más 3 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, C, ¿cuánto valdría? 36. Raíz cuadrada de 36. 6. Entonces, nuestra hipotenusa valdría 6. Pero faltan sumar, ¿no? 6 al cuadrado más 3 al cuadrado son 45, ¿no? Yo no. 6 por 6, 36, más 3 por 3, 9, son 45. Raíz de 45 son como 6 punto y cacho, ¿no? 6.70. 6.7, ¿vale? ¿Por qué no podría ser 6 por pura lógica? Porque no puede, recuerden que la hipotenusa siempre va a ser más larga que el cateto opuesto y el cateto adyacente, a lo mejor por poquito, pero tiene que ser más larga, más grande. Entonces, no puede ser, si tenemos que el cateto, aquí este cateto tiene valor de 6 centímetros, no puede ser 6, por lo menos tendría que ser 6.1, 6.2 o 6.7 como lo tenemos aquí, ¿no?
¿Estamos? ¿Sí o no? Entonces, eso es un pequeño tip, compañeros. Tienen que tomar en cuenta que siempre el cateto opuesto y adyacente van a ser menor que nuestra hipotenusa. O si lo queremos ver diferente, nuestra hipotenusa siempre va a ser más grande que nuestro cateto opuesto y nuestro cateto. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Se escuchó bien. Pues sí. Bueno, digo, aunque se escuche medio feo, pero lo importante es la solución aquí, ¿sale? Ok, ahora... Profe, ¿Qué pasó? este tema no era para mañana. Sí, compañero, pero ya nos estamos adelantando, aprovechando el tiempo. Entonces mañana no vamos a tener clase. Sí, vamos a trabajar lo que sigue. No hemos terminado esto. Pues. ¿Vale? Aprovechar el tiempo, compañero. Oiga, maestro, ¿y esa presentación ya la subió? No, esta todavía no la subo, pero se la subo porque esta es de la unidad 4, ¿sale? Entonces, ahorita se lo subo, bueno, se la subo después, no se preocupen, tranquilos, ¿vale? Ustedes no digan miedo. Vale, entonces aquí tenemos un ángulo de 16.6, no tenemos alfa, tenemos el de 90, no tenemos otra vez alguno de los dos lados. Ahora lo que tenemos, no tenemos un lado, tenemos ahora la hipotenusa. ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos? Primero los ángulos. Sí, primero los ángulos, ok, perfecto. Ya sabemos que en este caso, el valor de... ¿Sale? Sería 73.4, ¿no? Exacto, a fin de cuentas sabemos que nuestro alfa va a ser igual a 180 menos 90 menos 16.6. ¿Cuánto dijiste, compañera? 76.4. 76.4 grados. Perfecto. No, 66, ¿no? Ah, no, pues no sé, tú lo estás haciendo, compañera. ¿Qué pasó? No, pues que lo hice mental, ¿no? Sí, son... Creo que sí, a ver, déjame ver. No lo dejamos Entonces, hablar. 73, profe. 73.4. Bueno, más menos. Bien, compañera, pero bueno, ahí tenés la idea. Eso es importante. Dale. Ahora nuestra hipotenusa. ¿La podemos calcular? Todavía no. Con la hipotenusa no podremos utilizar el teorema de Pitágoras porque tenemos dos incógnitas. Tenemos que resolver primero una incógnita. Con cualquiera de los lados. ¿Sale? ¿Sí? Ahora, ¿qué podríamos utilizar? ¿Qué lado en este caso nuestra fórmula que estábamos utilizando? Únicamente veíamos el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Sale? Aquí en este caso ya no podemos utilizarla porque no tenemos el cateto opuesto ni el cateto adyacente. Entonces, ¿qué solución utilizamos? Podría ser con seno o coseno del ángulo. Exactamente. ¿Qué nos dice? El seno del ángulo de 16.6 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ok, entonces nos dice que, bueno, eso tenemos que anotarlas, ¿eh? Recuerden que son identidades trigonométricas importantísimas, que nos dicen, por ejemplo, que el seno de, en este caso ¿cómo se llama? De un ángulo, que podría ser en este caso 16.6, va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Por ahí. ¿Estamos de acuerdo?
Y si lo tomamos al revés de ese ángulo, o en este caso como si fuera, bueno, X, por ejemplo, seno de X opuesto entre hipotenusa, y ahora si utilizáramos el con respecto al coseno de X igual coteto adyacente entre la hipotenusa, ¿sale? Ahí. Entonces podemos utilizar o seno o coseno dependiendo qué lado es el que tengamos, si el opuesto o el adyacente, ¿sale? En este caso, pues no importa, ¿no? Podemos sacarlo con el seno de ese lado, ¿sale? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas lo que vamos a despejar es la hipotenusa, ¿cómo se llama? El lado como tal, el cateto opuesto. Entonces tenemos seno de 16.6 igual a cateto opuesto, pero es lo que tenemos que dividir. Bueno, en este caso que tenemos entre 7 kilómetros, ¿sale? Que es nuestra hipotenusa, está dividiendo, vamos a pasarla multiplicando. Entonces el cateto opuesto va a ser igual, o en este caso el valor de A, va a ser igual a 7 kilómetros, que multiplica a seno de 16.6 grados. ¿Cuánto les quedaría el valor de A? $1.99. 1.99 kilómetros. ¿Se les da, compañeros? Sí, profe. Perfecto, ¿sale? Ahora ya tenemos el valor de A de 1.99, valor de alfa de 73.4. Ahora nada más nos faltaría saber B, que podemos resolverlo como hemos visto, ¿sí? Que nuestro hipotenusa, ¿sí? O nuestro... Profesor, ¿Qué pasó? ¿por qué sería ahí el 1.99? Si Porque tomó, tenemos... pero si tomó el ángulo de 16.6, se supone que, y sacó el opuesto, se supone que sería entonces B, ¿no? Ah, ok, perdón. Tienes razón, compañero. Okay. Tienes toda la razón, una disculpa. Y sería de B. ¿Sí? Muy bien, compañero. A cuadrada más nuestro teorema de Pitágoras nos dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Bueno, C que es igual a 7. ¿Sale? Entonces tenemos que despejar, en este caso lo que nos falta, que sería A. ¿Cómo nos quedaría A? ¿A igual a qué? B por C. Ah, ¿cómo por B? A C C cuadrada menos B cuadrada, todo eso, raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? C al cuadrado, que en este caso son 7 kilómetros al cuadrado, menos el valor de B, 1.99 kilómetros, todo eso elevado al cuadrado. ¿Cuánto les daría el valor de A? 6.71. Entonces ya tendríamos el valor de 6.71 kilómetros y el valor de B, 1.99 kilómetros. ¿Sale? ¿Estamos, compañeros? ¿Vieron cómo es así de sencillo? ¿Vale? Entonces ya los vamos a dejar pendientes estos dos para mañana, nada más para que no quede dudas. ¿Sale? Seguir resolviendo ejercicios de los triángulos rectángulos. ¿Vale? Profe, ¿este Paint lo va a subir también al blog o...? Sí, también se lo subo, compañeros, para que lo tengan. Okay. ¿Vale? Vamos aquí para que tengan aquí estos ejercicios. ¿Sale? Entonces ya dejamos pendiente estos dos para mañana.
No cabe. Ahí está. Dejamos estos para mañana. ¿Vale? Dale, compañeros. Entonces, los dejo para que se apuren. Profe, ¿le puede subir tantito a su hojita? Eso, ahí está bien, profe, gracias. Dale, todos no se los voy a subir, compañeros, no te preocupes. ¿Vale? Ok. ¿Vale? Pero entonces los dejo para que se vayan al baño y descansen tantito antes de su próxima clase. ¿Vale? Entonces, ya ahora sí que vamos a terminar, ya pronto. Yo creo que igual esta mañana terminamos, ¿vale? Porque ya queda poquito. ¿Vale, compañeros? Sí, profe. Bueno. Nos vemos, compañeros, que estén bien. Te dejo de... Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego.